correspondiente a la semana número 3. Inicialmente hablaremos acerca de la literatura española desarrollada en el periodo medieval y fundamentalmente nuestra atención se centrará en el poema de Mío Cid como obra representativa. Posteriormente hablaremos acerca del denominado Siglo de Oro español, una etapa magnífica para la creación literaria. Debemos tener en consideración que el Siglo de Oro consta de dos momentos importantes, ¿no? Un primer momento, denominado Renacimiento, desarrollado en el siglo XVI, y un segundo momento, denominado Barroco, desarrollado en el siglo XVII. En torno al Renacimiento, hablaremos de algunos aspectos, por ejemplo, los temas o tópicos renacentistas, muchos de estos desarrollados durante el periodo medieval y que durante el Renacimiento adoptarán pues, de pronto otro matiz. Y luego hablaremos acerca de las características de la novela picaresca. Con ello, entonces, abordaremos el primer momento del llamado Siglo de Oro. En cuanto al barroco, vamos a considerar pues, detalles como el desarrollo del teatro del Siglo de Oro y fundamentalmente del teatro de tendencia cortesana. Y en ese sentido, destaca Pedro Calderón de la Barca, el autor de la obra La vida es sueño. Y claro, nuestra atención también se centrará en esta importante obra dramática. Eso es lo que vamos a trabajar, jóvenes, el día de hoy. Así que vamos a ampliar el contenido de la presente clase. ¿Me permiten, por favor? Y en cuanto a esta literatura española medieval, vamos a tener en consideración el contexto en el cual se desarrollan las obras. Hablaremos de una en particular, el poema de Mío Cid, el argumento, la temática y un comentario en torno a la misma. Y como ya había mencionado, en torno al Siglo de Oro hablaremos de los dos momentos que lo conforman, el Renacimiento, tópicos renacentistas, narrativa renacentista, novela picaresca y características en cuanto al Renacimiento. Y en cuanto al Barroco, sus características y el desarrollo del teatro del Siglo de Oro, también con sus características y tendencias. Y finalmente, sobre Pedro Calderón de la Barca, vamos a considerar algunos detalles como su producción literaria y el desarrollo de La vida es sueño, ¿no? Hablaremos del argumento, hablaremos de la temática y un comentario en relación a la obra. Así que, bienvenidos a la exposición de esta presente clase. Hablemos acerca del desarrollo de la literatura española. Nuestra clase entonces versará sobre estos aspectos: la literatura española medieval y el Siglo de Oro. En la literatura española medieval destaca el poema de Mío Cid, del cual hablaremos, y en lo que respecta al Siglo de Oro, los dos momentos ya mencionados, Renacimiento y Barroco, ¿no? Por ejemplo, Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León son representantes del Renacimiento español, mientras que Pedro Calderón de la Barca, Miguel de Cervantes Saavedra, Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo y Villegas serán representantes del Barroco. Fíjense en esta línea de tiempo, ¿no? La Edad Media se desarrolla desde el siglo V y abarcará hasta el siglo XV después de Cristo, mientras que el Renacimiento se manifiesta en el siglo XVI y el Barroco en el siglo XVII. Claro, todo esto será detallado a continuación. Hablemos de la literatura medieval española y del poema de Mío Cid, para lo cual debemos tener en consideración el siguiente contexto histórico-social. Habría que precisar entonces que la Edad Media es un periodo histórico que abarcará desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV, obviamente también después de Cristo. Y entonces seguramente ustedes conocen que durante el periodo medieval se instauró un sistema de producción denominado feudalismo. El señor feudal era el propietario de una amplia extensión de tierras y por lo tanto las personas que vivían en esas tierras le servían a este señor feudal. Era una época en la que se evidenciaba un atraso
había un estancamiento en cuanto a lo cultural, por ejemplo. Una época en la cual se imponía el trueque como una forma de establecer un vínculo, entre comillas, comercial. Y creo que ustedes conocen mucho de esto. En la Edad Media, fíjense, se había impuesto el concepto de teocentrismo. Dios era el centro de atención, era el eje para cualquier actividad desarrollada por el hombre. Muy bien, pero sucede entonces que hay detalles que nosotros debemos de considerar en torno a esta denominada Edad Media. Hemos dicho que el periodo medieval se inicia en el siglo V. El periodo medieval da inicio a partir de un hecho histórico, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Y a qué se debió la caída de Roma? Sucede que Roma, ese gran imperio latino, ya estaba experimentando cierto declive. Y lo que permitirá la caída de Roma serán esas constantes invasiones bárbaras. Y así vamos a ver cómo ese gran imperio llega a su fin. Los pueblos bárbaros van a habitar los territorios de Roma, como es el caso de la península ibérica. La península ibérica se llamaba Hispania y ese lugar fue habitado por algunas tribus, algunos grupos poblacionales germánicos, como es el caso de los visigodos. Y los visigodos se van a instaurar en lo que es actualmente el territorio español. Con el paso del tiempo, estos visigodos van a profesar la religión cristiana. Y fueron esos visigodos que se establecieron a partir del siglo V después de Cristo en territorio español, los que van a atestiguar la llegada de otro grupo poblacional. En este caso se trataba de los musulmanes, quienes en el siglo VIII después de Cristo llegan a territorio español. Evidentemente habrá una reacción por parte de esos visigodos en contra de los invasores. Pero sucede que la cultura islámica ejerció una importante influencia en estos visigodos. Se apreciaba en los musulmanes la superioridad no solamente bélica, sino también la superioridad cultural. Entonces, habrá una coexistencia en el territorio español entre visigodos y musulmanes, no ajena a problemas, a conflictos, a rencillas. Estos problemas se van a acentuar posteriormente, ya para esa época, y tendríamos que remitirnos hacia el siglo XI después de Cristo. En esa época el territorio español estaba prácticamente dividido en dos zonas. La zona norte, en donde empiezan a emerger algunos reinos cristianos, y la zona sur, en donde se había acentuado el califato del Al-Ándalus. Entonces, vamos a ver cómo fueron los pueblos del norte los que van a gestar la idea de unidad nacional hispánica. Es decir, esos pueblos del norte, esos reinos cristianos, van a procurar recuperar territorios que estaban en manos de los musulmanes, produciéndose el proceso de reconquista. Se evidenciaba entonces la lucha entre esos cristianos y los musulmanes. En el norte se habían consolidado reinos cristianos como León, Navarra, Aragón y Castilla, ¿no? Pero hay un detalle en cuanto a estos reinos del norte. Si bien es cierto, ellos buscaban la unidad nacional hispánica, habían diferencias al interior de esos reinos entre dos tipos de nobleza. La nobleza de sangre o la nobleza de abolengo y la nobleza llamada advenediza. En ese marco contextual, entonces, es que se desarrolla la literatura en España. Y podríamos hablar de diversas manifestaciones literarias, entre las cuales podríamos acaso mencionar
a las jarchas mozárabes, a las glosas emilianenses y silenses. Podríamos hablar acerca de las coplas que Jorge Manrique nos ha otorgado, y así muchísimas obras. Pero hay una obra que sobresale en este periodo medieval, y esta obra tiene que ver justamente con lo ya mencionado, el proceso de reconquista y la lucha entre cristianos y musulmanes. Me refiero al poema de Mio Cid. Pregunto a ustedes, estimados alumnos, ¿han leído el poema? Yo apelo a la sinceridad de ustedes. ¿Conocen la historia? ¿Han leído esta obra medieval? Vamos, un poquito de sinceridad. Y como que conversamos también. ¿Algún detalle de la obra quizás? Bueno, Enrique dice que le contaron, y Joaquín nos dice que algunos fragmentos. Carlos en parte ha leído la obra. ¿Alguien más quiere vertir su opinión? Andrei es sincero y dice, bueno, no conozco la obra. ¿No? Lo propio Víctor dice que no la ha leído. Es una oportunidad entonces para conocer algo de la literatura universal, ¿no? Entonces, hay que mencionar detalles en torno al poema de Mio Cid, ¿no? ¿Qué detalles? Bueno, lo veremos a continuación. Miren, aprecien por favor la siguiente información en torno al poema de Mio Cid. Se trata de una obra que pertenece al género épico y en cuanto a la especie se trata de un cantar de gesta. La obra adquiere trascendencia porque es transmisora de una serie de valores. En ella vamos a poder encontrar un valor histórico, ya que hace referencia pues a ese proceso de reconquista y obviamente no pone de manifiesto la lucha entre cristianos y musulmanes. La obra comporta un valor lingüístico. ¿Por qué? Porque evidentemente nos presenta un castellano antiguo, un castellano que recién está en formación, y también un valor literario por los diversos recursos empleados a través de la obra. Ahora bien, ¿quién es el autor del poema de Mio Cid? No sabemos en realidad quién es el autor. Desconocemos, ya que en la época las obras se difundían oralmente y en ese sentido entonces pasaba de mano en mano, de voz en voz. No sabemos en realidad quién es el autor. Consideraremos al autor como anónimo. Pero lo que sí habría que destacar es la labor desarrollada por el investigador más importante del poema de Mio Cid, el español Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal sostiene la hipótesis de que el poema del Mio Cid habría sido compuesto por dos juglares que pertenecerían a zonas cercanas a Castilla. Uno de ellos, el más antiguo, provendría de la localidad de San Esteban de Gormaz, y este habría compuesto la obra en el año 1110 después de Cristo. El otro juglar provendría de la localidad de Medinaceli. Este segundo juglar habría compuesto la obra en base a la primera versión, pero la habría reformulado e incluso le habría incorporado algunos elementos fantásticos presentes en la obra. ¿Sí? Entonces, esa es la hipótesis de Ramón Menéndez Pidal. Profe, ¿qué es un juglar? Un juglar era un poeta errante, o sea, un poeta popular que iba de lugar en lugar cantando las grandes acciones heroicas de un determinado héroe. Eso era un juglar, poeta popular. Ojo, muy diferente al poeta cortesano, al poeta que difundía su obra en la corte. Ojo, tengamos en cuenta ese detalle. La obra, reitero, inicialmente se transmitió a través de la oralidad, pero
en algún momento pasó al soporte de la escritura. Entonces, esta labor será desarrollada por el monje medieval Per Abad. Per Abad se constituye en el copista más antiguo del manuscrito y su labor dataría del año 1307. Así entonces vamos a ver cómo nos encontraremos con esta importante obra cuyo estilo es realista, como es propio de la épica española. ¿Quién es el personaje principal del poema de Mio Cid? Aquí aparece Rodrigo Díaz de Vivar, o más conocido como Ruy Díaz de Vivar, el héroe de Castilla, un importante vasallo del rey Alfonso VI. En la obra, obviamente, también hay una serie de referencias geográficas porque se mencionan explícitamente lugares como Burgos, Alcócer, Barcelona, Valencia sobre todo, y otros lugares. Hay referencias socioculturales y dentro de estas, por ejemplo, la presencia de personajes de diversos estratos sociales, también la referencia a la Guerra Santa que nos remite a la lucha entre cristianos y musulmanes, la rivalidad entre dos tipos de nobleza, etc. Eso es lo que vamos a poder encontrar en la obra. Así que, teniendo en consideración estos detalles, hablemos ahora de ciertos aspectos de orden formal. Esto tiene que ver con la estructuración del poema de Mio Cid. Miren, el poema de Mio Cid se divide en tres partes, en tres cantares, y vamos a conocer el nombre de cada uno de los cantares. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Pero hay obviamente otros detalles de orden formal. La obra presenta una métrica irregular, o sea, la extensión de los versos varía. O sea, varía entre 10 sílabas métricas o 20 sílabas métricas. En el poema de Mio Cid aparecen muchos versos de 14 sílabas métricas y también los de 16 sílabas métricas. Entonces, la extensión de los versos, reitero, es variable. En cuanto a la rima es considerada como asonante o imperfecta. Reitero, rima imperfecta o asonante, que es muy distinta a la rima consonante o perfecta. ¿En qué se diferencia? Bueno, ¿qué es la rima en primer lugar? La rima es la coincidencia sonora al final de los versos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, podríamos encontrar una rima perfecta cuando yo digo la palabra, cartera, ¿no? Y billetera. Era. Coincidencia a nivel vocálico, coincidencia a nivel consonántico. Ahora, y si yo dijera, se me ocurre la siguiente palabra, carpeta, mesa, ¿hay rima allí? ¿Qué opinarían? Anoten, por favor, en un papelito. Carpeta, mesa. ¿Habría rima allí? ¿Qué opinan? ¿Habría rima? Carpeta, mesa. Aparentemente no habría rima, pero sí la hay. La rima sonante o imperfecta manifiesta coincidencia sonora solamente a nivel vocálico. Entonces, si ustedes ven mesa, ¿no? E-S-A, carpeta, E-T-A, hacia el final, ¿verdad? Entonces hay coincidencia, E y A. Lo que difieren son las consonantes.
Entonces sí, hay coincidencia sonora a nivel vocálico, sí hay rima, pero es imperfecta. Miren el fragmento para que ustedes se cercioren de ello. Aprecien cómo se manifiesta esa rima imperfecta. Llorando, colorando, como dice aquí, catando, cañados, mantos, mudados. Hay rima, porque hay coincidencia sonora a nivel vocálico, mas no consonántico. Eso es una rima imperfecta. Ahora, en el poema de Miocid aparecen series monorrimas. O sea, fíjense cómo en determinado fragmento prevalece una sola coincidencia sonora, una sola rima, ¿no? Como ustedes están viendo en el ejemplo. Lorando, catando, cañados, mantos, mudados, cuidado, mesurado, alto, malos. Una sola rima. Eso es una serie monorrima. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en el poema de Miocid. Pero vamos, son aspectos de orden formal, son detalles en torno a la obra. Creo que ustedes quieren escuchar pues la historia. Y vayamos de una vez a ver qué nos ofrece el poema de Miocid. Les había dicho de que la obra está dividida en tres partes que corresponden a tres cantares. El cantar primero será conocido como el destierro del Cid. ¿Quién es el Cid? Ruy Díaz de Vivar, a quien llamaban el Cid campeador, es un importante vasallo al servicio del rey Alfonso VI, rey de Castilla. Como el Cid es de confianza, el rey Alfonso le ordena cobrar las parias reales, que es una especie de impuesto a otros vasallos que le sirven al rey. Pero el Cid despierta la envidia de otros cortesanos en Castilla. Y uno de esos cortesanos envidiosos es Garci Ordóñez. Conjuntamente con Fortún Sánchez, ambos van a decirle al rey Alfonso que el Cid no es tan leal y lo acusan de haberse apoderado de las parias reales. Teniendo en cuenta esta acusación, el rey Alfonso castigará al Cid y le impone el castigo del destierro, es decir, tiene que irse de territorio castellano y para esto le dará un plazo de 9 días. ¿Qué pasa con el Cid? ¿El Cid reclama? No, el Cid no reclama. El Cid se limita solamente a obedecer al rey. Y durante esos 9 días, entonces se entrevista con sus tropas. En sus tropas aparecen importantes nombres, como el de Álvar Fáñez Minaya, Martín Antolínez, Muñoz Gustios y Pedro Bermúdez. Y a sus hombres les dice que no tienen la obligación de acompañarlo en el destierro, pero sus hombres van a demostrarle al Cid lealtad. Y es así entonces como ellos optarán por definitivamente acompañar al Cid en lo que implica su castigo. Es así como el Cid en esos 9 días procura cuidar a su familia. ¿Quiénes constituían la familia del Cid? Su esposa Jimena y sus hijas Elvira y Sol. ¿Y qué hace el Cid? Las lleva al monasterio de San Pedro de Cardeña y allí las deja, ¿no? Da cierta cantidad de dinero para que estén pues bien cuidadas. Entonces, antes de que se cumpla el plazo de 9 días, uno de los hombres del Cid, muy ingenioso él, llamado Martín Antolínez, se entrevista con 2 judíos. Los judíos se llamaban Raquel y Vidas. Y Martín Antolínez les hace una propuesta. Les dice a ellos que el Cid pretende dejarles en concesión 2 cofres llenos de tesoros a cambio de cierta cantidad de dinero. Y como ven ventajoso el trato,
los judíos le otorgan 600 marcos. Y con esos 600 marcos, posteriormente el Cid costeará una importante campaña militar al salir de territorio castellano. El detalle es que los judíos fueron estafados. Los cofres no tenían joyas ni tesoros, simplemente tenían arena. Y así entonces vamos a ver cómo al desplazarse por territorio castellano, tiene que salir de Castilla, el Cid recorre la ciudad de Burgos. El rey Alfonso había dado la orden de que nadie debería ayudar al Cid. Y todos entonces, desde sus ventanas, desde sus puertas, miran cómo el Cid y sus tropas abandonan el territorio castellano porque ellos también consideran injusto el castigo. El Cid comprende pues a la población porque no puede contradecir al rey, y el Cid finalmente abandona territorio castellano. ¿Qué hace el Cid tras salir de Castilla? Empieza a luchar contra los moros, procura ocupar castillos o feudos que estaban en manos de los musulmanes. Y claro, toma en posesión ello, obtiene riquezas, al mismo tiempo él se encarga de repartir esas riquezas entre él y sus hombres, pero como el Cid es leal al rey, destinaba un porcentaje de lo obtenido a manera de sumisión, es decir, para demostrarle al rey que todavía, a pesar del castigo, el Cid sigue siendo leal con él. Y así vamos a ver cómo el Cid ocupará varios lugares, entre los cuales están Castejón, Alcócer y Barcelona. En este último lugar, el Cid se enfrenta al conde Ramón Berenguer, conde de Barcelona. Lo derrota, tiene riquezas que se reparten, ya sabemos, pero sobre todo, tras derrotar a Ramón Berenguer, conde de Barcelona, obtiene una famosa espada de nombre Colada. Entonces, estos son los acontecimientos más importantes que sucederán en el primer cantar. Muy bien, sigamos. Veamos lo que acontece en el cantar segundo denominado Las bodas de las hijas del Cid. En este segundo cantar, el Cid aparece como un hombre el cual tiene el deseo de apoderarse de la ciudad más rica y poderosa de España. Esa ciudad es Valencia, que estaba en manos de los musulmanes. Y el Cid entonces va a sitiar la ciudad, esperando que ésta caiga en algún momento. Al final, logra su conquista. El Cid entonces habitará la corte de Valencia. Sus riquezas van a aumentar. La repartición se hace entre él y sus hombres, pero recordemos que él destinaba un porcentaje de lo obtenido, caballos, armas, tesoros, etcétera, al rey Alfonso VI. Álvar Fáñez Minaya llevará hasta Castilla todos esos presentes. Entonces, al entrevistarse con el rey y al darle esos regalos, Álvar Fáñez le pide a Alfonso VI que reconsidere el castigo para con el Cid. Pero el rey aún no perdonará al Cid. Lo que sí permite es que tras años, la familia del Cid, es decir, su esposa y sus hijas, se trasladen hasta Valencia y se produce el reencuentro familiar. Pero ¿qué pasa con algunos caballeros castellanos? Algunos van a sentir deseos de poder, o sea, la codicia, la ambición, hacen de que estos presten atención a lo que esté haciendo el Cid. Y entre esos cortesanos están Fernán y Diego González, más conocidos como los Infantes de Carrión. Ellos le dicen al rey Alfonso que tienen el deseo de querer casarse con las hijas del Cid. Reitero,
motivados por la ambición. Mientras esto acontece en Castilla, en Valencia, el Cid recibe la noticia de que el rey Yusuf, rey de Marruecos, pretende apoderarse de la ciudad de Valencia. El Cid, quien asume ha nacido para batallar, se prepara para ese gran enfrentamiento. Y tras encomendarse al Creador, sus tropas lucharán contra las tropas del rey Yusuf. Es una lucha encarnizada. Ustedes imagínense, pues, la trascendencia de esa batalla. Hombres con armaduras, espadas, escudos, lanzas, luchando entre sí. Una lucha en donde, pues, de pronto los hombres del Cid diezman a las tropas del rey Yusuf. Hay mutilados, hay hombres cortados por mitad, etc. Al final, entonces, la victoria recaerá para el Cid y sus hombres. Más riquezas, más trofeos, más regalos para el rey Alfonso, quien en Castilla ve la gran cantidad de regalos que arriban. Y eso lo emociona tanto que Alfonso decide perdonar al Cid, por lo que se acuerda un encuentro entre ambos. Y el encuentro se produce a orillas del río Tajo. Allí se da esa reconciliación. Alfonso VI perdona al Cid. Pero no solamente le otorga el perdón, sino que le pone en conocimiento al Cid el deseo de los infantes de Carrión. Ellos, reitero, pretenden casarse con las hijas del Cid. Pero ante esa propuesta, el Cid sentirá recelo. Estará expresando su desconfianza. ¿Por qué? Porque Fernán y Diego González, los infantes de Carrión, son sobrinos de García Ordóñez. Y les pregunto, ustedes que están atentos, ¿quién era García Ordóñez? ¿Qué hizo García Ordóñez en contra del Cid? Han estado atentos, ¿verdad? Lo acusó de haberse apoderado de las patrias reales. Muy bien. Efectivamente, fue quien propició el destierro. Era su enemigo entonces. Fíjense entonces cómo por eso el Cid sentía desconfianza en los infantes de Carrión. Pero quien le ha pedido ello es el rey. Y al final el Cid accederá y se producirán las bodas de las hijas del Cid. Elvira y Sol contraerán nupcias con los infantes de Carrión. Las ceremonias nupciales van a durar 15 días y tras concluidas, el Cid, su familia, sus tropas y sus yernos se trasladarán hasta Valencia. Así concluye el Cantar Segundo. Cantar tercero, denominado la afrenta de Corpes. ¿Qué sucede aquí al inicio de la afrenta de Corpes? Hay un hecho bastante inusual. Sucede que en la corte de Valencia había un león enjaulado, un regalo para el Cid, pero el león se escapó de su jaula, causando la zozobra y el temor en la corte de Valencia. El Cid se encontraba descansando y cuando sus hombres se percatan de que el león se ha escapado, deciden proteger a su señor y lo rodearán. Actitud distinta a la asumida por los infantes de Carrión, quienes, llenos de temor y pánico, buscarán esconderse en vez de proteger al Cid, demostrando así su cobardía. Cuando el Cid reacciona, se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Entonces decide afrontar la situación. El propio Cid enfrentará a León. Y tengamos en cuenta un detalle en torno al Cid. El Cid era un personaje que despertaba la admiración en algunos, pero en otros provocaba el temor. Y entonces vamos a ver cómo el Cid se para frente al león y el león, ese animal fiero,
al ver al Cid, lo que hace es agachar la mirada y la cabeza lo depositará en el suelo. O sea, el león tuvo miedo del Cid. Y el Cid entonces cogerá al león por el cuello y así lo lleva hasta su jaula. Y todos admiran entonces la valentía del Cid. Luego de ello, el Cid pregunta, ¿dónde están mis yernos? ¿Y dónde estaban a propósito? Estaban escondidos. Y luego salen y aparecen sucios, todavía temblorosos y pálidos. Estaban con miedo todavía, lo que genera la burla por parte de los hombres del Cid. Pero el Cid los manda a callar. Entonces, vamos a ver cómo, cuando ya todo se ha calmado, entonces en ese instante vamos a apreciar cómo de pronto en Valencia se recibe la noticia de que un nuevo rey de Marruecos, el rey Búcar, pretende apoderarse de la ciudad. Y el Cid nuevamente toma con alegría esa noticia. No así los infantes de Carrión. Y es que los infantes de Carrión no tenían experiencia militar y por eso se arrepienten de haberse casado con las hijas del Cid, porque se verán inmersos en constantes batallas. El Cid, a través de uno de sus hombres, se entera de esa indisposición en los infantes de Carrión. Y el Cid hablará para todos y dirá, si mis yernos no quieren pelear, no hay problema, ellos pueden quedarse en el castillo. Nosotros saldremos al campo de batalla para afrontar la situación. Y claro, esas palabras son tomadas por los infantes de Carrión como una burla. Ellos quieren demostrar su valentía y así lo harán, o al menos procurarán hacerlo. Entonces, cuando las tropas del rey Búcar llegan a territorio español y acampan fuera de la ciudad de Valencia, vamos a ver cómo previo a ese gran enfrentamiento, Fernán González, uno de los infantes de Carrión, quiere demostrar su valentía. Fernán González estará acompañado de Pedro Bermúdez, que es uno de los hombres del Cid. Fernán González, al ver a lo lejos a un moro llamado Aladraf, decide enfrentarlo y cabalga directamente hacia él. Obviamente, Fernán González estaba con su armadura, su espada, su escudo, su lanza, pero no esperaba que Aladraf también haga lo mismo. Aladraf irá en pos de Fernán González. El choque es inminente, como ven en la imagen. Pero, ¿qué pasó con Fernán González? ¿Tenía experiencia en el campo militar? ¿Sabía luchar? ¿Qué mencioné hace un momento? ¿Que tenían experiencia? Y fíjense cómo van a enfrentarse, van a luchar entre sí. Les había mencionado de que los infantes de Carrión no tienen experiencia en el campo militar. Y Fernán González, al ver cerca a Ladraf, tendrá miedo, dará media vuelta y decide huir. Y a Ladraf lo perseguirá. Y todo esto será atestiguado por Pedro Bermúdez, quien nunca había visto ello de un campo de batalla. Y Pedro Bermúdez decide enfrentar a Aladraf, lo vence y obtiene su caballo. Y el caballo se lo otorga a Fernán González y le dice, Fernán González, busque al Cid, lleve este caballo consigo, dígale que usted lo ha derrotado. Y entonces Fernán González cabalga en dirección a la tienda donde se encontraba el Cid, su tienda de campaña, llevando el caballo del moro ya vencido. Y cuando el Cid se percata de que se aproximaba a Fernán González, el Cid dirá, ¿pero qué es lo que estoy viendo? Mi yerno, Fernán González, creo que ha derrotado a un moro. Mi yerno es un valiente, decía entonces el Cid. Entonces recibe los halagos Fernán González, pero sabe que él no ha hecho nada. Y en voz baja le dirá a Pedro Bermúdez, te agradezco que hayas dicho eso. Algún
un día te pagaré el doble de lo que has hecho. Miren que esta situación anecdótica es la antesala para esa gran batalla que se suscitará entre los hombres del Cid, otra vez, ahora con las tropas del rey Búcar. Es una lucha mucho más fiera que la anterior, pero a pesar de las dificultades, el triunfo nuevamente recaerá en el Cid. Más joyas, más tesoros, más caballos, más riquezas. Incluso tras vencer al rey Búcar, el Cid llega a obtener otra famosa espada, la cual se llamaba Tizona. Y entonces, una vez concluida la batalla, los triunfadores estarán reunidos. Es decir, el Cid, sus hombres y también, ¿por qué no?, los infantes de Carrión. Pero son estos últimos los que harán uso de la palabra y dirán: nosotros que hemos batallado duramente, merecemos todas estas riquezas. Y al escuchar esas palabras, los hombres del Cid se mirarán y se reirán entre sí. Nosotros que hemos batallado, dicen, pero si han estado en la retaguardia. Y efectivamente, no habían tenido mayor participación los infantes de Carrión. Pero en fin, es un momento de algarabía, de alegría. Pero ya cuando pasa eso y están a solas los infantes de Carrión, ellos hablarán entre sí y dirán: nosotros con estas riquezas merecemos estar casados con las hijas de reyes, con las hijas de emperadores, y no con las hijas de un simple infanzón, un infanzón el cual se ha burlado muchas veces de nosotros. Y entonces vamos a apreciar cómo los infantes de Carrión traman vengarse del Cid. Para esto, entonces, le dirán al campeador que tienen la intención de retornar a su tierra natal, Carrión, llevando consigo a sus esposas. El Cid, entonces, consiente ello. Deja partir a los infantes de Carrión con sus respectivas esposas y llevarán consigo muchas cosas, muchos presentes. La dote del matrimonio, que consistía en cierta cantidad de dinero, joyas, tesoros, pero como el Cid aprecia en demasía a sus yernos, les va a regalar las espadas obtenidas en batalla. ¿Cómo se llamaban esas espadas a propósito? Ustedes que han estado bien atentos. ¿Cómo se llamaban esas espadas? Una la obtuvo derrotando al conde Ramón Berenguer, otra a el rey Búcar. La primera se llamaba Colada y la última, como dicen ustedes, se llamaba Tizona, con Z, ¿no? Colada y Tizona son regaladas a los infantes de Carrión. Y entonces una gran caravana parte desde Valencia rumbo a Carrión. Pero sucede que en el trayecto, en el robledal de la localidad de Corpes, los infantes de Carrión ordenan que la caravana avance y ellos y sus esposas quedarán relegados. Y es que los infantes de Carrión querían un momento de intimidad con sus respectivas mujeres. Pero luego de ese momento de amor, de pasión entre ellos y sus respectivas esposas, otra vez aflora en los infantes de Carrión la cobardía, porque buscando vengarse del Cid, ellos azotarán a sus mujeres con correas y hebillas y las dejan prácticamente abandonadas, propensas a cualquier peligro, y se van a Carrión. Cuando el Cid, a través de un sobrino, se entera de lo que ha pasado, él asume que su honra ha sido otra vez mancillada. Ya había acontecido esto durante el destierro. Ahora vuelve a tener esa misma sensación. Entonces el Cid buscará justicia. ¿Quién es capaz de impartirla? El rey. Y por lo tanto, a petición del Cid,
el rey Alfonso VI convoca una gran asamblea que será conocida como las Cortes de Toledo. Y a esas cortes, los infantes de Carrión tendrán la obligación de asistir. Y entonces los infantes de Carrión llegan con sus familiares que los van a acompañar y con gente que lo apoyaba. Pero en las cortes se encontraba el Cid con su familia y sus tropas. En las cortes de Toledo, el Cid hará una serie de peticiones, básicamente 3 peticiones. Y lo primero que pide es que se le devuelvan las espadas que fueron regaladas. Los infantes de Carrión no tendrán problemas. Bueno, devolvemos colada y tizona. Y el Cid, al recibirlas, las da a sus hombres y dice, ahora pasan a mejores manos. Es lo primero que pide el Cid. Luego el Cid hace una segunda petición. Infante de Carrión, quiero que se me devuelva la dote del matrimonio. Y entonces los infantes dirán, pero Cid, no tenemos esa cantidad de dinero. No importa que se pague en especias, que se pague con caballos, con armas, de esa manera. Muy bien, que así sea, que así se pague. Muy bien, segunda petición resuelta. Antes de hacer su tercera petición, el Cid les pregunta indignado a los infantes de Carrión. Infantes de Carrión, ¿qué hice yo para merecer ese trato? ¿Qué hice yo para que ustedes se burlen y agredan a mis hijas? Y ahora el Cid, dirigiéndose al rey, le dirá, por lo tanto, rey, exijo que aquí se produzca un juicio de armas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un juicio de armas? Un juicio de armas es una lucha hombre a hombre en la cual el desenlace es la muerte de uno de ellos. Y ante esa petición, uno de los defensores de los infantes de Carrión, un tío suyo en realidad, llamado Azur González, protesta y dice, el Cid no puede pedir ello. Y le responden, te equivocas, el Cid está en su derecho. Y por lo tanto, Fernán González, Diego González, que son los infantes de Carrión, y por entrometido su tío Azur González, tendrán que luchar con los hombres del Cid. Pero el detalle es que este juicio de armas no concluye con la muerte de alguno de los personajes, pero sí con la derrota y humillación de los infantes de Carrión y de su tío, y a los infantes se les va a catalogar como traidores. Pero mientras se producía ese juicio de armas, arriban a las cortes de Toledo mensajeros provenientes de Navarra y de Aragón. Ellos llegan con la noticia de que los infantes de esos lugares pretenden casarse con las hijas del Cid, y de esa manera se prevén nuevas nupcias mucho más elegantes y pomposas que las anteriores. Y ese matrimonio permitirá establecer un vínculo de parentesco entre el Cid y los reyes de España. Hacia el final de este tercer cantar, se menciona que el Cid, por su avanzada edad, finalmente deja de existir. Esta es la historia que nos ha presentado el poema de Mío Cid. ¿Qué les parece? Lo habían leído seguramente por ahí, por partes, lo habían escuchado tal vez, o al menos tendrían algo de noción en torno al argumento. Bueno, he procurado brindarle pues una suerte de argumento bastante amplio. Sí, hay alguna pregunta por aquí, me parece haber visto por ahí que alguien quería intervenir. Lo puede escribir o quizás utilizar el micrófono para hacer la consulta. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Me parece. Bueno, no hay problema. Entonces, una vez expuesto esto, pasemos a continuación a apreciar la temática desarrollada en el poema de Mies. ¿Cuál es el tema principal? El tema principal gira en torno al héroe, a Ruy Díaz de Vivar, el Cid. ¿Qué es lo que experimenta él en el primer cantar? Un castigo injusto, ¿verdad? Entonces, el tema principal hace referencia al destierro.
y al ser desterrado, el Cid quedará despojado de algo muy valioso para la época, su honra. Y a lo largo de la historia, el Cid procura recuperarla. Por lo tanto, el tema principal es el destierro y la recuperación de la honra del Cid. Pero ese es el tema principal. Temas secundarios. El ascenso social por méritos en la guerra. O sea, vamos a tener en consideración aquí como en la medida que se obtienen triunfos militares, las riquezas de cada individuo irán aumentando. Y esto permite comprar títulos nobiliarios y por lo tanto se puede ascender socialmente. La sociedad española medieval permitía ello. El escudero podía convertirse en caballero, el caballero en infanzón, el infanzón en rico hombre y así sucesivamente. O sea, se permitía el ascenso social. Ahora, lo que se evidencia como temática secundaria también es el enfrentamiento entre la nobleza linajuda y la nobleza advenediza. En la España medieval habían dos tipos de nobleza. La nobleza de linaje, de sangre, de tradición, y la nobleza advenediza. ¿Por qué son diferentes? Porque los de la nobleza de linaje, los de la nobleza de sangre, pertenecen a la clase dominante, siempre han pertenecido allí, pertenecerán también en ese estatus. Poseen riquezas heredadas, poseen títulos nobiliarios, ¿correcto? Eso caracteriza a la nobleza linajuda. Pero la nobleza advenediza obtiene títulos nobiliarios en la medida que puede comprarlos. ¿Y cómo los puede comprar? Obteniendo victorias militares, obteniendo riquezas de esa manera. Entonces, son dos tipos de nobleza distinta. Bajo esa perspectiva, les pregunto a ustedes, Ruy Díaz de Vivar, el Cid, ¿a qué tipo de nobleza pertenecería? ¿Linajuda o advenediza? Reitero la diferencia. Los de la nobleza linajuda o de linaje, ¿sí? Pertenecen a estatus, ¿sí? Tienen títulos nobiliarios. Los de la nobleza advenediza necesitan comprar, acceder a esos títulos nobiliarios. ¿Pero cómo lo harán? En base a los tesoros obtenidos en los triunfos militares. Por lo tanto, claro, excelente la opinión de ustedes. Ruy Díaz de Vivar pertenece a la nobleza advenediza. ¿Y a qué clase social? A la clase social de los infanzones. Eso también no lo olviden. Hay otros temas también presentes en el poema de Mío Cid. El tema de la Guerra Santa, que nos remite a la lucha entre cristianos y musulmanes. El amor familiar, que se evidencia constantemente. El tema del honor y el tema de la venganza, ¿no? El tema de la lealtad también está presente en la obra. Eso es entonces lo que podría manifestarles en torno al poema de Mío Cid. Creo que con esto hemos ya concluido esta primera parte dedicada a la literatura española medieval. Muy bien, el tiempo avanza y vamos a encontrarnos a continuación con el desarrollo de una etapa magnífica para las letras españolas, el llamado Siglo de Oro. ¿Cómo vamos a definir al Siglo de Oro español? Es una etapa de gran auge, de gran esplendor, de orden político, social, económico, militar, religioso, pero sobre todo lo que se evidencia es un esplendor cultural. El siglo de oro está constituido por dos momentos sucesivos. El Renacimiento, que se desarrolla durante el siglo XVI, y eso lo vimos en la clase pasada,
y el barroco, que se desarrolla en el siglo XVII. Entonces, vamos a tener en consideración detalles en torno a este primer momento, el Renacimiento. Entonces, en lo que respecta al Renacimiento, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos manifestar? Bueno, sobre el Renacimiento tendríamos que considerar algunos detalles. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que es un momento en el cual, pues, definitivamente se rompe con el periodo anterior. ¿Cuál era el periodo anterior? Bueno, ustedes recordarán que el periodo anterior era la Edad Media, lo que acabamos de ver. Entonces, durante el Renacimiento se deja de lado esa idea que prevalecía en el periodo medieval, o sea, se deja de lado ese teocentrismo y se pone de manifiesto una corriente del pensamiento llamada humanismo. Esa corriente del pensamiento busca establecer algunos aspectos como la importancia que se le otorga al individuo y por lo tanto destacará el concepto de antropocentrismo que reemplazará a ese teocentrismo. Hay un interés manifiesto por el conocimiento del pasado. La inspiración está en la época clásica para afrontar los retos del presente. Hay un interés por los escritores del pasado, por el conocimiento de las lenguas como el griego y el latín, etc. Entonces se plasma el humanismo en este periodo denominado Renacimiento, ¿no? Las ideas renacentistas surgieron, como ustedes recordarán, en Italia y arribaron a territorio español, gracias, en este caso, a una mujer vinculada con la política española de la época. Esta mujer se llamaba Juana de Castilla. Entonces, vamos a ver cómo es una época de cambios. Y así estableceremos cómo el siglo XVI se convierte en una etapa de gran auge para la producción artística y literaria. Pero este gran auge se sustenta en algunos acontecimientos que tuvieron impacto hacia finales del siglo XV. Y estos acontecimientos nos remiten al año 1492. A ver, ¿qué aconteció en 1492 que fue importante para España? ¿Qué podrían opinar? Creo que ustedes lo saben, ¿verdad? Ojo a la fecha, 1492. ¿Por qué adquiere trascendencia para España? Excelente, ¿no? El descubrimiento de América, ¿verdad? Entre comillas, descubrimiento, ¿no? Entonces, el descubrimiento de América permite el inicio de la expansión europea hacia el Nuevo Mundo. La apertura, entonces, a nuevas rutas, ¿verdad? Esto fue importante para España porque permitió colonizar el Nuevo Mundo. Pero 1492 es un año en el cual se producen otros hechos. Por ejemplo, la expulsión definitiva de los moros de territorio español. Por ejemplo, la unión nupcial entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los llamados reyes católicos. En 1492 también se publica la primera gramática de la lengua castellana, desarrollada por el lingüista Antonio de Nebrija. Entonces, son hechos que permiten establecer una serie de nociones, como la noción de unidad territorial, unidad política y unidad cultural, la base para que ese siglo XVI sea una etapa de gran esplendor. Entonces, ese esplendor se fundamenta en el auge político y económico que tuvo España en esa época. Ahora, ¿cuáles son las expresiones literarias del Renacimiento? Podríamos destacar, por ejemplo, la poesía,
desarrollada por importantes escritores, entre ellos Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León. Podríamos hablar acaso de la narrativa, y eso justamente es lo que trabajaremos, ¿sí?, más adelante. En cuanto a la poesía, estos escritores, estos poetas, emplearán una serie de tópicos o temas. Entonces, ¿cuáles son esos temas o tópicos renacentistas? Lo vamos a ver a continuación. Entre esos temas o tópicos del Renacimiento aparece el amor. ¿Qué es el amor? El amor es un sentimiento que permite reflejar la belleza absoluta. Y el amor va a ser muy importante porque va a contribuir a la armonía del universo. Entonces, pensemos en las experiencias personales. ¿Qué pasa cuando uno se enamora de alguien y ese alguien corresponde a ese sentimiento? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes si es que no han gozado de esa experiencia? Me enamoro de alguien y ese alguien también me mira, me hace caso y surge el amor. ¿Cómo se sienten cuando son correspondidos? Vamos, experiencias personales, muchachos. Cuando son correspondidos, ¿cómo se sienten? ¿Bien o mal? ¿Ah? Ah, me mira, piensa en mí, me escribe. Ah, está pendiente, ¿no? Entonces, uno se siente feliz, uno se siente radiante, uno se siente alegre, uno se siente motivado, ¿verdad? ¿No? Le da ganas de estudiar, le da ganas hasta de bañarse todos los días, no lo sé. Pero lo cierto es que cuando el amor es correspondido, contribuye a la armonía del universo. Pero ¿qué pasa si ustedes se enamoran de alguien y esa otra persona no les hace caso, no les mira, les deja en visto, no comparte nada con ustedes, se alejan incluso? Entonces uno se siente mal, triste, decaído, ¿verdad? Entonces todo es caos, todo es triste. El día esplendoroso y soleado es un día nublado para ustedes. Entonces, amor correspondido, armonía. Amor no correspondido, caos en el mundo de la naturaleza. No se olvide, ¿no? Y entonces, miremos el ejemplo que aparece aquí, en la égloga 2 de Garcilaso. En este amor no entré por desvarío, ni lo traté como otros con engaños, ni fue por elección de mi albedrío. Habla del tema del amor, tema del amor. Ahora, otro tópico renacentista es el destino. El destino se impone a la voluntad del hombre, lo conocemos desde la literatura de la antigüedad. Pero en el Renacimiento hay una concepción distinta del destino. El ser humano tiene la posibilidad de enfrentar al destino. No lo superará tal vez, pero al menos puede enfrentarlo. Entonces, el destino también es otro tema o tópico del Renacimiento, ¿no? Como bien dicen aquí también los versos de Garcilaso de la Vega. Desde mis tiernos y primeros años, a aquella parte me inclinó mi estrella y a aquel fiero destino de mis daños, dice entonces el poeta español. Prosigamos. Hay otros temas o tópicos renacentistas, como es el caso, por ejemplo, del carpe diem. Ver al día y gozar el momento, o aprovecha el tiempo, el día. El carpe diem exige el goce de la juventud y de la belleza corporal, ya que el tiempo lo destruye. Entonces, hay que aprovechar el tiempo. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Coged de vuestra alegre primavera, o sea, disfrute de la juventud, porque después uno envejece. Eso es lo que están diciendo los versos. La nieve, ¿no?,
cubra de nieve la hermosa cumbre, o sea, nuestro cabello encanezca. Eso es lo que está diciendo. ¿No? Carpe diem, aprovechar el tiempo. Goce de juventud y de la belleza. El Beatus Sile. El Beatus Sile es un tópico que se define como dichoso aquel y que hace referencia a la vida campestre. El hombre cansado del trajín de la vida cotidiana va a buscar un momento de paz, de tranquilidad, de sosiego, en armonía con la naturaleza. Por lo tanto, el Beatus Sile elogia la vida campestre, la vida del pastor. ¿Y cómo es la vida del pastor? ¿Es estresante, agobiante? No, la vida del pastor es totalmente tranquila. El pastor va al campo, deja sus rebaños pastar, y el pastor tendrá tiempo para pensar, para reflexionar, para descansar, para imaginar. Sí, esa es la vida tranquila del pastor. Eso es lo que exaltará el Beatus Ille. Y finalmente, el locus amoenus, o también llamado lugar ameno. En el lugar ameno, vamos a ver cómo se le otorga trascendencia al paisaje. ¿Cómo aparece el paisaje? Armónico, bello, moderado. En el lugar ameno, entonces vamos a ver cómo se desecha cualquier noción de fealdad. Se exalta entonces la belleza del paisaje, las aguas cristalinas del río, el verde bosque, las flores coloridas, el imponente monte, el sol esplendoroso. Ese es el lugar ameno. Y por lo tanto, vamos a ver cómo al hacer referencia al lugar ameno, se ha de destacar también la atmósfera bucólica. ¿Y a qué llamaremos lo bucólico? A lo que está relacionado con el campo y los pastores. Pero ojo, no nos confundamos, ¿ah? Beatus Ille hace referencia a la vida tranquila del pastor, lugar ameno al paisaje hermoso. ¿Sí? Y se relacionan a veces. Entonces, miren ustedes el ejemplo de la égloga 1. Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas, verde prado de fresca sombra lleno, aves que aquí sembráis vuestras querellas. Entonces, esos son los tópicos renacentistas, ¿sí? Tengamos en cuenta ello. El tiempo nos gana, vamos a acelerar. Y en cuanto al Renacimiento, corresponde ahora hablar acerca de la narrativa renacentista, o sea, otra expresión literaria de esta época. Durante el Renacimiento prevalecieron muchos tipos de novelas. Y fíjense, como por ejemplo podríamos hablar de la novela de caballería, de la novela pastoril, de la novela bizantina, de la novela morisca, pero sobre todo aparece este tipo de novela, la llamada novela picaresca. ¿Y por qué se caracteriza la novela picaresca? Bueno, aquí aparecen sus características en desorden en comparación a lo que aparece en su material, pero vamos. La novela picaresca, en primer lugar, se constituye como un documento sociológico, puesto que hace referencia al modo de vida tanto de la clase media como de la clase popular en la España renacentista. Ya vamos a ver cómo registra, pues, la forma de ser, las circunstancias, etcétera, de la época. Pero además también la novela picaresca se caracteriza porque recurre al humor y a la sátira como procedimientos literarios. Hay situaciones graciosas, hay expresiones burlescas, etc. Este tipo de novela también se caracteriza por su tendencia realista. Nos presenta con crudeza la realidad de la época. Una época en donde mientras la aristocracia gozaba de banquetes, el pueblo sufría, el pueblo experimentaba hambruna, había una gran crisis, contradictorio pues esta etapa de gran esplendor que experimentó España. Entonces también es una característica de este tipo de novela. ¿Qué más podríamos decir de la novela picaresca?
carece de unidad argumental sólida. Las novelas obviamente están divididas en partes, capítulos, episodios, tratados, etc. Bueno, las partes de esas novelas van a funcionar como relatos independientes entre sí. O sea, no hay relación entre una parte y otra, salvo la presencia del protagonista. Por lo tanto, podemos afirmar que esas novelas se caracterizan por esa carencia de unidad argumental. ¿Qué más podríamos decir en torno a la novela picaresca? Prevalece el carácter autobiográfico, es decir, el autor utilizará la primera persona para expresarse. Y así vamos a ver cómo el personaje cuenta su vida, cuenta su historia. Y finalmente, entonces, destaca la presencia del pícaro. El pícaro es un tipo de personaje concebido como un antihéroe. El pícaro vive al margen de las reglas y de las normas. Es decir, el pícaro es un muchacho que recurre al engaño, que roba, que hace pasar malos momentos, pero con el objetivo de sobrevivir. Y esa imagen del pícaro es opuesta a la imagen del caballero medieval y es la imagen opuesta del místico, del religioso. Eso es lo que vamos a apreciar entonces como características de la novela picaresca. En España aparecerán diversos títulos de novelas picarescas. La novela picaresca más reconocida es El Lazarillo de Tormes, que seguramente ustedes han tenido la oportunidad de leer, ¿no? Pregunta aquí, dice, ¿antihéroe es lo mismo que antagonista? A ver, establezcamos diferencias. Un héroe muchas veces es el protagonista, o sea, el personaje principal. Podemos encontrar otro personaje considerado como principal, pero que rivaliza con el héroe. Si este es el protagonista, el otro será antagonista. Ojo. Pero el héroe, ¿sí?, muchas veces se caracteriza por valentía, por poseer honra, por de pronto ser transmisor de virtudes. El antihéroe, obviamente, es todo lo contrario, como es el caso de Lázaro en el Lazarillo de Tormes. O sea, no es valiente, no transmite valores y sin embargo es el personaje principal. Espero, Wendy, haber esclarecido tu duda, ¿no? Bien, entonces les decía, en España destaca el Lazarillo de Tormes, pero hay también otros títulos, como por ejemplo, podríamos mencionar a Rinconete y Cortadillo, a La Vía del Buscón llamado Don Pablos. También destaca la novela El Diablo Cojuelo. En fin, ¿no?, son algunos de los títulos más destacados de la picaresca española. Y bien, creo que con esto concluimos esta primera parte de la clase y rápidamente abordaremos el desarrollo del barroco español, el segundo momento del siglo de oro que se manifiesta durante el siglo XVII. ¿Qué es el barroco? Tendríamos que preguntarnos. El barroco se define como una corriente artística y literaria, la cual se desarrolla durante casi la mayor parte del siglo XVII. Y al ser una corriente artística y literaria, obviamente se expresará a través de la arquitectura, por ejemplo, y a través de la novela, a través de la poesía, a través del teatro. Entonces, ¿por qué se caracteriza el barroco? En términos generales, el arte barroco, y lo dijimos en algún momento, se caracteriza por su complejidad. Pero, ¿cómo estableceremos esa complejidad? Bueno, aquí hay algunos detalles en torno al barroco. Destaca el estilo recargado y el retorcimiento formal. O sea, en el caso de arquitectura, por ejemplo, vamos a ver cómo los artistas procurarán establecer una serie de elementos diversos y ampulosos en fachadas y columnas.
Incluso hay formas que nos dan la sensación de movimiento. Ahí se evidencia el retorcimiento formal. Ahora, en cuanto a literatura, el estilo recargado se evidencia a partir de la utilización de expresiones cultas, la incorporación de referencias a la mitología, de pronto la incorporación de términos en latín, y todo eso determina el estilo recargado. Y en cuanto al retorcimiento formal, o sea, el enrevesamiento que experimentan las expresiones, es un efecto que se logra gracias al empleo de determinadas figuras literarias, como la metáfora. Hay metáforas extensas y difíciles de entender, pero sobre todo el retorcimiento formal se logra con el empleo del hipérbaton. Recordemos que el hipérbaton enrevesa, altera la sintaxis de las expresiones. Ojo, entonces, estilo recargado, retorcimiento formal, uso de la metáfora y el hipérbaton e incorporación de alusiones mitológicas, personajes y elementos de la mitología greco-latina. Pero a todo esto se sumarán otras ideas, otros conceptos, como por ejemplo la idea de dinamismo, o sea, gran movimiento. Entonces, ese dinamismo equivale a inestabilidad. Todo cambia, nada se mueve. Y a partir de ese dinamismo y de la idea de inestabilidad, se puede establecer cómo el hombre será concebido como un ser inconstante, cambiante, voluble, cuya vida es pasajera. Entonces, vamos a ver cómo surge la idea de que la muerte es un tránsito de un estadio a otro, ¿no? Y por lo tanto, hay conceptos como mudanza y fragilidad que están relacionados con el concepto de vida. Mudanza, ¿no? Cuando se acaba la vida, hay una mudanza de un estadio a otro. Fragilidad, la fragilidad de la vida, ¿no? La vida se puede perder en cualquier momento. Entonces vamos a establecer estos detalles. Y sobre la muerte, claro, en el barroco hay una obsesión por la temática de la muerte. Miren la imagen, ¿verdad? Y sin embargo, el escritor del barroco no comparte esa idea. El escritor del barroco asume que si algún día le alcanza la muerte, él seguirá vivo mientras sus obras sigan siendo leídas. Entonces, en el escritor barroco prevalece el impulso de trascendencia. Ahora, hace un momento mencioné el concepto de vida. ¿Cómo será entendida la vida durante el barroco? La vida será asumida como representación. Y cuando hablamos de representación, miren, esa palabra nos hace recordar al género dramático, ¿verdad? ¿Cómo se definía el género dramático? Representación de las acciones a través del diálogo y movimiento. O sea, la vida se asume como una gran obra teatral en la cual cada uno de nosotros desempeña un determinado rol o papel. Así será concebida la vida. Ahora, hay otros detalles importantes en torno al barroco, como por ejemplo, la ambigüedad entre realidad y ficción. No se sabe qué es real a ciencia cierta, no se sabe qué es lo ficcional y se juega con esos conceptos, ¿no? Esto se hará perceptible en obras representativas del barroco. Por ejemplo, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y en La vida es sueño, obra de la cual hablaremos a continuación. La primera le pertenece a Cervantes, la otra le pertenece, como ustedes bien lo saben, a Pedro Calderón de la Barca. Y finalmente, durante el barroco, apreciaremos el empleo de contrastes o antinomias, o sea, conceptos opuestos que aparecen vinculados. Ser, parecer, vida, muerte, realidad, ficción, locura, cordura, esclavo, hombre libre, etc. Estas entonces son las características que nos ofrece el barroco. Muy bien, considerando estas características, pasemos a continuación a hablar acerca del teatro del siglo de oro. Ojo que en el material que ustedes han descargado o han impreso,
la información aparece de manera distinta. Voy a procurar exponerlo tal y como aparece aquí. Así que, en cuanto al teatro del Siglo de Oro, debemos señalar que tendrá como máximos exponentes a el Fénix de los Ingenios, o sea, Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Son los grandes exponentes del teatro del Siglo de Oro. Muy bien, se trata entonces de un teatro que se diferencia notablemente del teatro de la antigüedad clásica. ¿Y por qué se diferencia de ese teatro de la antigüedad clásica? Recordemos, antiguamente, o bien las obras eran tragedias, o bien eran comedias. Pero ¿qué sucede en el Siglo de Oro? Los autores van a mezclar estilos, van a mezclar lo trágico y lo cómico. Entonces, ¿por qué los autores mezclan estos estilos? En primer lugar, porque buscaron otorgarle mayor realismo a las obras. Y en segundo lugar, porque ello estaba en función a el gusto, el deleite del público espectador. El público exigía de pronto eso y bueno, los autores le brindaban. Ahora, acabo de mencionar que destaca el gusto del espectador. ¿Cómo era ese público que espectaba esas obras teatrales? Era un público catalogado como socialmente heterogéneo, o sea, un público constituido por personas pertenecientes a diversos estratos sociales. O sea, tanto la clase popular como la aristocracia se reunían en lugares exclusivamente acondicionados para la expectación de obras teatrales. Estos lugares recibieron la denominación de corrales de comedias. Muy bien. Allí entonces se reunía el público para espectar estas obras. Estas obras se caracterizaron también porque abordaron varios temas. Hay temas mitológicos, temas religiosos, temas filosóficos, temas de la tradición, temas de la historia española o de la historia extranjera, etc. Temas son variados. Es importante mencionar cómo los autores también van a recurrir al suspenso. O sea, hay situaciones ocultas, misteriosas, que poco a poco se irán develando. Las obras teatrales del Siglo de Oro serán escritas en verso. Los autores utilizarán diversas formas métricas, pero prevalece el uso del octosílabo, es decir, el verso de 8 sílabas métricas. Hay que mencionar también que en estas obras la acción tiene mayor importancia que los propios personajes. O sea, sobre los personajes no hay mucha profundización, no hay ni descripciones, solamente hay una pincelada en cuanto a su personalidad o a sus características físicas. Lo que interesa es su performance, su participación en el desarrollo de la historia. Y finalmente vamos a ver cómo en el teatro del Siglo de Oro se emplean personajes tipo. Por ejemplo, en la propuesta teatral de Lope de Vega encontraremos 6 personajes tipo, entre los cuales aparece el galán, la dama, el padre o la imagen del viejo, el poderoso, el personaje gracioso y la criada. Y obviamente, entre todos estos personajes, destaca el personaje gracioso por sus acotaciones, por sus ocurrencias, etc. Estas son las características entonces del teatro del Siglo de Oro. Un teatro que desarrolla fundamentalmente 2 vertientes. El teatro popular, por un lado, y el teatro cortesano, por otro lado. El máximo exponente del teatro popular fue Félix Lope de Vega y el máximo exponente del teatro cortesano, Pedro Calderón de la Barca. ¿Por qué se caracteriza el teatro popular? Por ofrecernos el concepto de nacionalismo, o sea, es un teatro que se identifica notablemente con España, con su historia, con sus tradiciones y con sus costumbres. También el teatro popular se caracteriza por su riqueza inventiva. Lope de Vega era un genio. Muchas veces se basaba
en lo histórico para crear sus obras. Y a esos datos, a esas referencias históricas, le creaba situaciones, personajes, acontecimientos, etcétera, y ahí se fundamenta esa riqueza inventiva. Popularidad es otra de las características de este teatro popular. El teatro de Lope de Vega manifiesta una clara identificación con la clase popular, ¿no? Y esto lo evidencia su obra más representativa, que es en este caso Fuente Ovejuna. En Fuente Ovejuna, los personajes más importantes son labradores, son personajes del pueblo. Estamos hablando de Frondoso, Laurencia, Mengo, Esteban, Barrildo, entre otros. ¿Se dan cuenta? Entonces, popularidad. Finalmente, vamos a ver cómo el teatro popular procura abordar temas relacionados con la historia o la leyenda de España. Esas son las características del teatro popular, mientras que el teatro cortesano se caracteriza por ofrecernos un mayor lirismo, es decir, un lenguaje poético que expresa con gran emotividad lo que sienten los personajes. O sea, es un lenguaje poético mucho más fuerte, más intenso. Ahora, por otro lado, destaca en el teatro cortesano la perfección formal y técnica. En ese sentido, entonces, Calderón procura recurrir a los elementos ya considerados como importantes para la creación teatral, ¿no? El prevalecer el uso del verso, sobre todo el octosílabo, recurrir al suspenso, presentar los personajes típicos, mezclar lo trágico y lo cómico, etc. En el teatro cortesano hay una tendencia a la idealización y la alegoría. Es decir, vamos a ver cómo este teatro se caracteriza porque procura de alguna manera ofrecernos conceptos, ¿no? Que definitivamente nos transmiten algo. O sea, hace referencia a unos elementos, en realidad pues son interpretados como de pronto posturas, de pronto temas a tratar, etcétera, ¿no? Pero para eso recurre a la construcción constante de imágenes, ¿no? Tendencia a la idealización y lo alegórico, no al realismo, claro está. Y finalmente, vamos a ver cómo el teatro cortesano se caracteriza porque desarrolla temas filosóficos y reflexivos. Hay una tendencia a la constante reflexión, al análisis de los conceptos vertidos por el autor. Estas son las características entonces tanto del teatro popular como del teatro cortesano. Ahora se preguntarán, ¿por qué teatro cortesano? Porque es un teatro que busca exaltar a la corte, es decir, a los integrantes de ella, a la clase dominante. Y por eso la importancia de Pedro Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca es considerado el máximo exponente del teatro barroco de tendencia cortesana. Es el autor de importantes obras. Ahora, hay que mencionar lo siguiente. Las obras teatrales en la época recibieron la denominación de comedias en términos generales. ¿Por qué comedias? Porque mezclaban lo trágico y lo cómico. Y era difícil establecer su verdadera especie dramática. Y bajo ese enfoque, La vida es sueño, que es una de las obras más representativas de Calderón, es una muy importante comedia. Pero hay otras comedias que nos ha otorgado el autor, como por ejemplo El mayor monstruo de los celos, El alcalde de Zalamea, El príncipe constante, El médico de su honra, etc. Claro, la obra más destacada de Pedro Calderón de la Barca es La vida es sueño, que data del año 1635. Es una obra que pertenece al género dramático en cuanto a la especie, es un drama filosófico, ha sido escrito en verso, prevalecen los octosílabos, hay presencia de rima consonante o perfecta, y en cuanto a su estructura, la obra está dividida en 3 jornadas.
Esta obra propone una constante reflexión sobre diversos aspectos. Fundamentalmente, se reflexiona sobre la existencia y sobre todo sobre la libertad. Destaca por su carácter alegórico. Hay que mencionar ello, pues hay una tendencia evidente en esta obra con respecto a lo que nos ofrece Calderón. Vamos a tener en consideración también aspectos como, por ejemplo, el hecho de emplear un lenguaje culto. Este lenguaje culto propone pues un estilo solemne, propenso a la meditación filosófica, y la obra gira en torno al príncipe Segismundo, príncipe de Polonia. Por lo tanto, la obra está ambientada en Polonia y los personajes que aparecen allí son nobles cortesanos. Ahora, pregunto, ustedes, estimados alumnos, ¿conocen la historia de Calderón que nos ha ofrecido a través de La vida es sueño? ¿Conocen la historia? ¿Han leído La vida es sueño? ¿No? ¿Alguien más ha leído? ¿Tampoco? ¿No conocen? Eh, Perfecto, muy bien, Josué. En el colegio no les piden leer, o al menos el argumento siquiera. Qué bien. Bueno, por ahí alguien conoce, ¿no? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, un sueño, una ficción. Por ahí seguramente habrán escuchado, ¿no? En fin, ¿no? La historia de Segismundo. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos ofrece La vida es sueño. Miren, sucede lo siguiente. En la primera parte de la obra, en la jornada número 1, vamos a encontrarnos con un caballero, el cual está acompañado de su criado. Este caballero, que proviene del extranjero, intenta arribar a la corte de Polonia, pero de pronto llega la noche y no puede lograr su objetivo. Entonces este caballero, acompañado de su criado llamado Clarín, encuentran una torre que parece abandonada. Ingresan a esa torre y en su interior se encontraba Segismundo. Segismundo es príncipe, es hijo del rey Basilio, rey de Polonia, pero él desconoce su origen. Segismundo está encerrado en una celda, vive encadenado, no tiene contacto con el exterior, salvo la presencia eventual de Clotaldo. Clotaldo es un cortesano que en algunas ocasiones va a visitar a Segismundo. Y Segismundo, encerrado en esa celda, lamenta su suerte. Y él se pregunta, si las aves son libres, si los peces gozan de libertad, ¿por qué yo no puedo ser libre? Y entonces, todas estas reflexiones hacen de que este caballero y Clarín se compadezcan de este hombre, se compadezcan de su sufrimiento. Sin embargo, Segismundo, al darse cuenta de esos extraños, a pesar de estar encadenado, quiere arremeter contra ellos. Y el caballero y Clarín sacan sus espadas. Entonces, en ese mismo instante, aparece Clotaldo. Clotaldo está acompañado de unos soldados y al notar la presencia de los extranjeros, le pide a estos que entreguen sus armas. El caballero suelta su espada y entonces Clotaldo reconoce esa espada. Esa espada era del propio Clotaldo, quien años atrás le había regalado a una mujer con quien había tenido un romance. Entonces, Clotaldo le pregunta al caballero cómo y en qué circunstancias obtuvo esa espada.
Y el caballero le responde a Clotaldo y le dice: no te diré quién me dio la espada, pero sí te diré que esa persona me recomendó que cuando llegue a la corte de Polonia la muestre para recibir el apoyo de algún cortesano. Clotaldo entonces empieza a analizar la situación y llega a la conclusión de que ese caballero posiblemente sea el hijo de esa mujer con quien tuvo un romance y por lo tanto es su hijo, es su propio hijo. Pero, ¿qué hacer? ¿Y por qué digo qué hacer? Entra entonces en un conflicto Clotaldo, ya que la orden del rey Basilio es de matar a todo aquel que supiera la existencia de Segismundo. ¿Qué hago? Dice Clotaldo. Le salvo la vida, pero eso implica contradecir al rey, en fin. Clotaldo termina por decidir tomar como prisioneros al caballero y a Clarín para llevarlos a la corte y que el rey decida qué hacer con ellos. ¿Qué pasa en la corte de Polonia? En la corte de Polonia está el rey Basilio. El rey se caracteriza por poseer el arte de saber interpretar lo que determinan los astros. O sea, es un experto en astrología. Entonces, en la corte de Polonia se encuentran también los sobrinos del rey Basilio. Estrella, una joven hermosa, y Astolfo, el duque de Moscovia. Sucede que, como se cree que el rey jamás llegó a tener hijos, entonces los posibles herederos serían tanto Estrella como Astolfo. Pero habían dos pugnando por el reino. Eso implicaría enfrentamiento entre ambos. Por eso Astolfo le hará una propuesta a Estrella. Evitemos estas luchas. Mejor tú y yo nos casamos y los dos seremos los herederos. Y esa idea se la transmiten al rey Basilio. Ante esto, el rey entonces confesará ante sus sobrinos y ante los demás cortesanos ese secreto que ha llevado consigo. El rey cuenta entonces que años atrás tuvo un hijo, a quien llamó como Segismundo, pero tras nacer consultó con los astros cuál sería su destino y los astros determinaron en que esa criatura iba a causar grandes males e iba a humillar la imagen del padre. Entonces el rey Basilio tuvo miedo de que eso se vuelva realidad. Por lo tanto, ordenó que su hijo crezca en una torre aislada. Sin embargo, al haber divulgado ese secreto, los cortesanos exigen la presencia de Segismundo en la corte. Y el rey, por su parte, empieza a dudar de esos vaticinios. En ese instante, aparece Clotaldo con los prisioneros y éste le expone la situación. Pero el rey le dice a Clotaldo que acaba de divulgar el secreto. No hay problema con ellos, que ahora es decisión de Clotaldo saber qué hacer entonces con esos prisioneros. Y como Clotaldo cree que ese caballero es su hijo, lo deja en libertad, incluso lo invita a pasar algún tiempo en la corte. Pero Clotaldo sigue interesado en el caballero y le pregunta por qué quería arribar a la corte de Polonia, qué motivación había para ello. Y el caballero entonces le dice de que sabía de que Astolfo, el duque de Moscovia, se encontraba en la corte. Sucede que hubo un problema en el pasado entre ambos, una promesa jamás cumplida, y por lo tanto el caballero buscaba confrontar a Astolfo y vengarse de él. Entonces, de pronto Clotaldo no comprende por qué tanto interés de ese caballero por Astolfo. El caballero termina revelando su verdadera identidad. En realidad era una muchacha vestida de caballero. Su nombre es en realidad Rosaura y la promesa que había hecho Astolfo era de matrimonio. Sin embargo, nunca cumplió su promesa y ahora, al llegar a la corte, se ha enterado de que Astolfo pretende casarse con Estrella. Muy bien, Clotaldo entonces tras esto recibe la orden del rey Basilio de ir en pos de Segismundo para que sea aprobado en la corte. Así termina la primera
jornada. Aquí ustedes están apreciando cómo Segismundo lamenta su suerte, ¿no? Ay, mísero de mí, y ay, infeliz sea apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? En la jornada 2, Segismundo es llevado narcotizado hasta la corte, y en la corte es cambiado de ropajes. Ya no viste harapos, ahora viste cual príncipe, pero sigue inconsciente. Mientras Clarín, desesperado, le dice a Clotaldo que Rosaura se ha hecho pasar como dama de Estrella y se hace llamar Astrea para estar cerca a Astolfo y encontrar el momento propicio para reclamarle. Mientras tanto, Segismundo despierta y se encuentra vestido de manera distinta y en medio de la corte. Clotaldo, frente a él, lo trata ahora con otra actitud. Entonces, Segismundo no sabe si lo que está viviendo es verdad o es un sueño. Hay dudas en él y por lo tanto, si es un sueño, lo quiere disfrutar a plenitud. Entonces le pregunta a Clotaldo qué es lo que está haciendo él ahí. Y entonces Clotaldo le revela la verdad, que él es el príncipe de Polonia, que es hijo del rey Basilio, y le cuenta los temores del padre ante los vaticinios. Segismundo descubre la verdad y lo que hace es molestarse con su padre. Le reclama el no haber respetado su libre albedrío, el no haber respetado su derecho a la libertad. Y está iracundo, está molesto, pero luego se calma. Segismundo se calma ante la belleza sin par de Estrella y trata de acercarse a donde ella con intenciones de enamorarla y tendrá un altercado con un criado, tanto así que a ese criado lo termina arrojando por un balcón hacia el mar. Fíjense pues el comportamiento salvaje de Segismundo. De pronto deja a un lado a Estrella y siente atracción por otra hermosa muchacha, que era Rosaura, y quiere acercarse donde ella con ciertas intenciones, pero se lo impide Clotaldo. Defiende entonces a su hija. Esto enerva más a Segismundo, quien quiere agredir al anciano Clotaldo, pero ahí interviene Astolfo. Los primos, porque eran primos, entonces están frente a frente, desenvainan sus espadas, pero no luchan. Y no luchan porque de pronto el rey Basilio considera de que esa actitud asumida por su hijo es sinónimo de mal comportamiento. En realidad sí, pues para él se han cumplido los vaticinios, se ha portado salvajemente y con su actitud está humillando la imagen del rey. Por lo tanto, los primos no llegan a luchar y es el rey Basilio quien determina que Segismundo sea retornado a la celda donde había crecido allá en esa lejana torre. Así entonces, finalmente el rey determina que el futuro heredero del trono será Astolfo, el duque de Moscovia. Jornada número 3. En la jornada 3 vamos a apreciar cómo Segismundo despierta otra vez, encerrado en su celda, y duda acerca de la experiencia previa. ¿Fue verdad? ¿Fue un sueño? No lo sabe en realidad. Pero en otra celda, en la misma torre, está encerrado Clarín. ¿Y saben por qué? Porque él sabía los secretos de algunos cortesanos, el secreto de Clotaldo y el secreto de Rosaura. Pero sucede que el pueblo se ha enterado de la existencia de un príncipe llamado Segismundo y aunque no lo conocen, prefieren que él gobierne y no quieren que un extranjero acceda al poder. Y por lo tanto el pueblo se rebela. Llegan hasta la torre donde se encontraba Segismundo con la intención de liberarlo. De hecho, derrotan a los pocos guardias que habían allí y los rebeldes dirán: príncipe Segismundo, hemos venido a liberarte, príncipe, ¿dónde estáis, príncipe? Y Clarín escucha eso y dice: vienen a liberar a Segismundo, voy a aprovechar, libérenme, libérenme. Y los rebeldes liberan a Clarín, pensando que él era Segismundo. Incluso lo llevan en hombros, en fin, lo tratan como su líder,
¿no? Bien, príncipe Segismundo, bien, vamos, viva, vamos contra el rey. Y Clarín decía, ah, sí, claro, vamos, vamos. Pero de tanto nombrar a Segismundo, el verdadero en su celda, escucha su nombre y dice, muy fuerte, ¿quién me está llamando? Y en ese instante los rebeldes se detienen y con cólera le quedan mirando a Clarín. Oye, ¿tú no dijiste que eras el rey? Perdón, ¿tú no dijiste que eras el príncipe? No, yo soy Clarín. Yo solamente dije libérenme. Y bueno, se dan cuenta de que se equivocaron, liberan a Segismundo, quien liderará a esos rebeldes, y los rebeldes entonces lucharán contra las tropas del rey Basilio. Mientras se producía esa lucha, se produce también el reencuentro entre Clarín y Rosaura, pero lamentablemente una bala perdida impacta en Clarín y este termina muriendo. Al final los rebeldes triunfan. Segismundo toma el poder. Otra vez él es el líder, pero en esta ocasión ya no se comportará de manera salvaje. Ahora actuará con prudencia y reconociendo pues los errores de su padre, en vez de condenarlo, le otorga el perdón. Segismundo perdona a su padre, entiende las circunstancias y determina de que Astolfo cumpla su palabra y se case con Rosaura. Al principio no quería aceptarlo, pero al descubrir que es hija de Clotaldo, finalmente acepta. Estrella aparentemente iba a quedar sola y triste, pero Segismundo se ofrece como futuro esposo de ella. Y aparentemente todo es felicidad. Y digo aparentemente todo porque finalmente aparece un soldado. Y un soldado le exige a Segismundo, príncipe, ya que todos son felices, ¿y a mí qué me vas a dar? ¿Quién eres tú? Le dice. Yo soy el soldado que te liberó. Tú me liberaste. O sea, tú propiciaste esta rebelión. Sí, sí, yo fui. ¿Qué me vas a dar? Considerando tus acciones, creo que tú eres merecedor a la torre donde yo crecí encerrado. ¿Para qué? Para que vivas encerrado el resto de tu vida. ¿Pero por qué? Porque tú te has levantado contra tu rey. Y tú jamás debes cometer un acto como ese. Y así finaliza entonces la vida es sueño, ¿no? Todos son felices, menos ese soldado. Temas desarrollados en la obra. Entre los temas principales aparece la existencia humana entre la vida y el sueño o la ficción y el libre albedrío. ¿A qué llamaremos libre albedrío? A esa libertad para poder elegir entre el bien y el mal, por ejemplo. Pero claro, en la obra hay otros temas, como la predestinación, la falta de libertad, el perdón del hijo al padre y las luchas cortesanas por el poder. La obra se caracteriza porque propone una serie de reflexiones. ¿Sobre qué se reflexiona? Sobre los límites imprecisos entre la realidad vivida y el sueño. Se reflexiona acerca de la falta de libertad. Se reflexiona acerca del bien más preciado del hombre, que obviamente es justamente la libertad. Se reflexiona, ojo, sobre el mayor delito del hombre. El mayor delito del hombre es nacer, porque al nacer uno ya trae consigo la huella del pecado original, es decir, uno nace pecador. Entonces hay diversas reflexiones. La vida es una ficción, ¿no? Hay que establecer ello. Por ejemplo, las relaciones entre hijo y padre son a veces difíciles, pero el hijo debe perdonar al padre. Y sobre todo, los vaticinios, los oráculos, ¿no? Carecen de fundamento porque no se puede conocer de antemano la voluntad de Dios. Entonces, detalles que vamos a poder apreciar en esta obra. Bien, llego a la conclusión de la exposición de la presente clase y en lo que respecta a la resolución de preguntas, estimados alumnos, hay una pequeña errata, hay un pequeño error en la pregunta número 7. ¿Están visualizando? Confirmen, por favor, si están visualizando. ¿Están viendo Sí, esta diapositiva? sí, profesor. ¿Sí? Perfecto, miren. Sucede que en el material que ustedes han impreso o han descargado, la alternativa B y C se repiten. O sea, en B aparecía verdadero, verdadero, falso, verdadero. Corrijan, por favor, y denle esta forma. Verdadero, falso, falso, verdadero. Es solamente esa pequeña corrección que deben realizar y claro, ustedes ya lo resolverán con más calma.
Lo digo esto para que no haya doble clave, ¿sí? Entonces, dicho esto, comparto con ustedes las claves, las preguntas, propuestas para esta presente semana y con ello concluimos la clase del día de hoy a la hora exacta, claro está. Bien, estimados alumnos, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por la participación, por la atención prestada. Y bueno, conmigo será hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias, cuídense bastante, abrazos a la distancia. Chao, no dejen de leer, por favor, y repasen constantemente. Chao.